Panorama económico 2026. ¿Cómo pinta la economía de México, de Estados Unidos y del mundo? ¿Qué están hablando los expertos con variables muy importantes? ¿Qué pasará con el tipo de cambio, con el aumento de precios, la inflación, las tasas de interés, la bolsa de valores? Te voy a ahorrar decenas de horas de contenido, todo lo vamos a sintetizar, vamos a juntar muchos reportes, estadísticas, opiniones de expertos. Ya sabes que la información es poder y qué mejor que entender las variables que mueven la economía, el dinero, las inversiones en el mundo. Y para empezar, tal cual lo hacen las plataformas de streaming o redes sociales, quiero hacer el resumen del 2025, el wrap del año pasado. Veamos qué fue lo más impactante. Creo que una de las variables más representativas y relevantes del año pasado fue lo que sucedió con los aranceles, con las tarifas. Esto afectó tipo de cambio, relaciones comerciales, la bolsa de valores. Sobre todo porque fue un tema sorpresivo y cada semana, cada mes había información nueva. Las tarifas se iban extendiendo, iban cambiando los porcentajes, algunas economías llegaban a acuerdos. Otro factor muy relevante fueron las tasas de interés, que en algún momento en el 2023-24 vimos tasas muy elevadas, favoreciendo inversiones de renta fija, pero 2025 comenzaron a bajar hasta situarse en niveles cercanos a los del 2022. Observa, por ejemplo, la tasa de referencia desde el 2016 hasta el 2025. Recuerda que esta tasa de referencia está muy relacionada al rendimiento que ofrecen los CETES, los bancos, algunas SOFIPOS. 2023-24 fue uno de los puntos más altos. 2025 se caracterizó por bajas paulatinas. Y ahí es donde veíamos los CETES, las SOFIPOS dando anuncios, los bancos recorte y recorte sus tasas. En otro tema, la bolsa de valores llegó nuevamente a máximos históricos en 2025. Para los últimos días de diciembre llegamos a ver que tenía un acumulado superior al 17% de rendimiento. Y claro, depende qué bolsa de valores estemos observando, qué índice, qué selección, pero hablando de manera generalizada, por ejemplo, en las grandes empresas de Estados Unidos, medidas por el Nasdaq 100, el S&P 500 o el Dow Jones, podemos ver rendimientos del 14, del 17, del 23%. Sobre todo podemos observar gigantes tecnológicas, empresas de gran capitalización bursátil que jalaron al alza este rendimiento. Otro tema que merece mención es el tipo de cambio, la relación entre el peso y el dólar, que lo volvimos a ver en niveles del 18 pesos. Eso no lo veíamos desde mediados del 2024. Y es que en el último año la relación peso-dólar sí fue muy cambiante. Así como a inicios del 2025 podíamos decir que estaba en niveles de 21, observamos una tendencia contundente a la baja que lo acercó a terrenos de 18. Pero todo esto ya lo sabes y es historia. Lo relevante es contestar la siguiente pregunta: ¿qué podemos esperar para el 2026? Pónganse cómodos, no olviden apoyar con su manita arriba y una pregunta relevante: ¿cuál es tu expectativa para la economía este año? ¿Va a mejorar? ¿Va a ser más complejo? Este video llega gracias a las consultorías gratuitas para un plan personal de retiro, donde te harán una proyección personalizada, te explicarán cómo pagar menos impuestos legalmente y cómo funcionan las inversiones reguladas de un PPR. Aprovecha los últimos lugares y aparta tu lugar. Creo que todo video de panorama económico debe de comenzar hablando justamente de crecimiento económico. Y estuvimos revisando diferentes reportes que hablan del crecimiento económico en los países y muchos coinciden con esta información. Será un año de crecimiento, aunque para varias economías será limitado. Aquí puedes ver en pantalla crecimientos estimados para Canadá, Estados Unidos, México, algunos países de Latinoamérica, y vemos cómo oscila entre un 1.3 y un 3.5% de crecimiento, mientras que economías como China o India tienen crecimientos mayores en términos porcentuales, entre un 4 y 6.5%. Ahora, una pregunta relevante: ¿de dónde proviene ese crecimiento? ¿Es por la inflación? ¿Es por mayor productividad? Primero, el consumidor sigue gastando. Ya sabemos que un motor importante para las economías es el consumo. Mientras haya consumo, haya ventas de parte de las empresas, pues la economía sigue creciendo. Y claro, esto ayuda en el corto plazo. Hay que recordar que deben de tener un equilibrio entre el consumo, la inversión y una buena administración de finanzas personales para que sea sostenible en el largo plazo. Y al final, el ciclo de consumo de las ventas es bien conocido con cualquier producto, así sean picafresas, sean automóviles, sean aviones. Hay mayor consumo, las empresas venden, generan utilidades, pueden ir contratando, puede haber incrementos salariales, puede haber más consumo. Aunque claro, esa es la teoría, pero podemos ver los números para ver en la práctica cómo se ha comportado el patrón de consumo en los últimos años. Es claro la caída del 2021 para ambos países, Estados Unidos y México, por el tema de la pandemia.
la recuperación que fue distinta en ambos países, pero yéndonos hacia el 2025 vemos una tendencia más clara en Estados Unidos. En México comenzamos a ver cómo se va levantando, pero sí viene de una caída donde hubo menor consumo. Y hay que recordar que el último trimestre, sumado a las temporadas de Black Friday, Cyber Monday, Buen Fin, impulsan las ventas y el consumo. Ahora, desde la perspectiva de las empresas, de la economía, salieron datos como este. El 78% de los negocios reportó crecimiento entre el 10 y más del 30% en sus ventas. Y la historia no es muy distinta. Por ejemplo, si hablamos de Estados Unidos, de las ventas del Black Friday, vemos cómo a lo largo de los años hay un crecimiento. 2020, 21, 22, ahí fue un estancamiento por las razones que conocemos, pero desde el 24 y ahora en el 25 sí hubo un crecimiento relevante. Por otro lado, otra de las razones que explican varios economistas es el nivel de empleo. Siempre hay una tasa de desempleo, pero hay que observar cuál es el porcentaje, que no se descontrole y aumente mucho y que se mantenga en niveles bajos. Este gráfico es interesante para entender el comportamiento de los últimos años. Si bien desde el 2016 se llevaba una tendencia a la baja, 2017, 18, 19, 20, sabemos que en 2021 se disparó a niveles muy relevantes, cercanos al 15%, y se recuperó. Fíjense cuánto tiempo tarda en recuperarse este tipo de variables. Cercano a mediados del 2022, 2023, hay una recuperación a la tendencia que se tenía en el 2020, pero ojo, si bien siguen estando controlados, sí hay una tendencia incremental en el 24 y en el 25. Ahora, no todos los sectores son iguales, esto es muy importante. Hay ciertos sectores que, dependiendo el país, están más saturados, hay más demanda que oferta, hay otros donde incluso todavía hay lugar para crecimiento y se buscan profesionales. Y aquí hay un dato interesante donde podemos ver algunos sectores que están más saturados, como manufactura, el sector retail. El sector turismo aún tiene algo de espacio, pero menos, a comparación de ciertos sectores como el financiero. Esto es algo muy recurrente cuando se revisan variables económicas. Puedes ver algunas que van favorables, algunas otras que mandan ciertas señales que hay que observar. Al final no es blanco o negro, crecimiento acelerado o una crisis económica necesariamente todos los años. Hay que ir revisando variable por variable. Para el caso mexicano, ¿cómo se ve la fotografía de la tasa de desempleo? Podemos ver una tendencia a la baja. En este caso se ve una ciclicidad mayor. Con datos a octubre del 2025 encontramos una tasa de desempleo cercana al 2.6%. Y aclaro, esta variable no solamente hay que irnos con un solo dato, con el porcentaje, hay que verla más allá de un número. Hay que ver las condiciones, hay que ver las horas trabajadas, hay que ver el nivel salarial y muchas otras variables. Y si bien se habla de una menor tasa de desempleo, lo cual es favorable, también se habla de un estancamiento en los niveles de productividad, hablando como economía a nivel general. Y este es un dato que contrasta, por ejemplo, entre la economía mexicana y la de Estados Unidos, que ha presentado señales positivas. Entonces, para el 2026 lo que hay que vigilar es que los niveles de desempleo se mantengan bajos y que los empleos tengan buenas condiciones. Ahora, una variable que está muy relacionada con el empleo y con el crecimiento es la inflación, porque al final el crecimiento en las economías de las familias viene a venir acompañado con mayor empleo, con mayor productividad y no necesariamente porque los precios están incrementando. Es más, si va incrementando tu nivel de riqueza, tus salarios, tus ingresos, pero aumenta en alguna mayor medida la inflación, en términos reales no estás teniendo crecimiento. ¿Y qué nos dice la historia referente al incremento de precios, a la inflación? Veamos primero el caso de Estados Unidos. Sabemos lo que sucedió en el 2022, en el 2023, donde se descontroló para muchas economías. Veamos ritmos de crecimiento del 7, del 8%, incluso más. En 2024 se estabilizó, 2025 también vimos una tendencia similar y entra a rangos aceptables para muchos países. En el caso de Estados Unidos, con el corte a septiembre del año pasado, una inflación cercana al 3%. Ahora, para el caso mexicano, la inflación objetivo de Banco de México es entre un 2 y un 4%. Mientras la inflación se mantenga dentro de ese rango, consideran que está controlada. Cuando se sale de ese rango es cuando comienzan a realizar ajustes. ¿Cómo se ve ahora la fotografía para la economía mexicana? También entra a terreno de lo que llaman aceptable entre este 2 y 4% que te mencionaba, con un 3.8 con datos a noviembre. Hay que observar el nivel sostenido a lo largo de los meses. Podemos ver aquí la historia desde el 2016 hacia el 2025. Podemos ver casos muy puntuales como el 2017, 2018, donde existió la época del gasolinazo. Podemos ver la época del 2023, donde hubo conflictos internacionales, también efectos de escasez de la cadena de suministro que generó inflación elevada,
no solamente en México, sino en muchos lugares del mundo, como lo veíamos en Estados Unidos. ¿Y qué dicen los economistas expertos de los bancos? ¿Cómo visualizan que va a ser la inflación en 2026? Veamos después si se materializa y se cumplen sus predicciones. Aquí está el panorama que están diciendo varios economistas de grandes instituciones financieras. Podemos ver muchos que oscilan entre un 3.70% de tasa de inflación y algunos casos ligeramente arriba del 4.10, 4.27, 4.40. Entonces, lo que nos dejan ver para este año es que los precios van a continuar incrementando a un ritmo más o menos similar de lo que creció en 2025. Para algunos casos hablan de un poco más. Y ahí la reflexión es clara y es la misma de todos los años. Ahorrar y sobre todo invertir. Que tu dinero crezca más allá de la inflación. Si estos datos se materializan más allá del 4% para que tengas una ganancia en términos reales. Ahora, si bien esto va a dar tranquilidad de que sería relativamente sencillo con las inversiones superar el incremento de precios a comparación, por ejemplo, del 2021-22 aparentemente, hay que recordar que el hecho de que la inflación esté controlada también afecta el entorno de inversiones, sobre todo aquellos de renta fija. Algunos de manera muy directa, como los suribonos, que hay que recordar que inversiones de este estilo tienen dos componentes como fuente de rendimiento. Por un lado, una tasa fija conocida desde el principio que se va a repetir todos los años de la vida del udibono, y por otro lado, el incremento de los precios, la inflación. Y si la inflación se mantiene baja o controlada, también el rendimiento del componente inflacionario se va a mantener bajo. Pero creo que donde hay un impacto que le va a interesar a muchos saber es en las tasas de interés. Ojo aquí, hay que recordar que suele haber una relación entre las tasas de interés de productos como los CETES, como los bancos, como las OFIPOS, los fondos de inversión de deuda con la inflación. Si bien la relación no es perfecta, sí siguen una tendencia similar. Años donde la inflación se empieza a controlar, ¿qué pasa? Los bancos centrales, en el caso de México, Banco de México, empieza a bajar las tasas. Inflación baja, tasas bajan. ¿Qué pasa en momentos muy particulares donde la inflación sube? La tasa de referencia también suele subir, con ellos rendimientos de los CETES y otros productos. Y por esa razón, como la inflación fue alta en el periodo del 2021 finales 2022, en 2023 vimos tasas muy elevadas que comenzaron a bajar hacia el 2025. Y es que recuerda que hay una tasa de referencia que la establece Banco de México y en cada país su banco central, y que en función de cómo van moviendo esa tasa de referencia se mueven muchas inversiones. Y la expectativa para el 2026, para finales de este año, es que continúe la baja de tasas. Afortunadamente para los inversionistas de renta fija, los expertos, los economistas de los bancos no visualizan una baja demasiado abrupta. Sí visualizan que puede bajar un 0.50% adicional o incluso un poquito más en algunos casos, pero no visualizan una baja al 3%, al 4%, por ejemplo. Y esto, te soy honesto, sucedió en muchos países. Tuvieron un 2023-24 con tasas altas y 25 con una tendencia de tasas bajas. Al parecer, y de acuerdo a varios estudios como este de Goldman, se habla de que muchos bancos centrales ya están llegando a un nivel piso de la tasa de referencia objetivo. Al final algunos pueden ir bajando un poco más, pero ya se visualiza que se está entrando en un terreno de límite inferior. Puede ser que cambie el panorama, claro. Para pronto, las tasas de referencia, si son más bajas, podemos esperar que los rendimientos de CETES, SOFIPOS, bancos también sean menores. Y si no me crees, aquí te dejo un gráfico de más de 20 años de historia de cuál es el nivel de la tasa de referencia. Lo comparamos con el rendimiento específico de algunas subastas de los CETES para ese mismo periodo. Observa cómo la relación es muy parecida. Los CETES tienen un rendimiento quizá ligeramente por arriba, ligeramente por abajo de la tasa de referencia. Aquí lo podemos ver más claro con algunos ejemplos. En 2022 la tasa de referencia era el 5.70, el rendimiento de los CETES 5.50. En el 24 la tasa de referencia del 10, rendimiento de CETES también lo llegamos a ver al 10. Y 2026 se espera que la tasa de referencia esté en niveles cercanos al 6% para finales. Si eso se cumple, quizá el nivel de los CETES va a estar por esos niveles también. Y que sí, en México vemos que algunas SOFIPOS, algunos bancos todavía mantienen algunas tasas promocionales, pero ya conocemos su historia. Cada vez ponen más requisitos, más límites, solamente para ciertos montos. Ya cuando quieres invertir cantidades mayores, te bajan mucho el rendimiento, incluso similar a los CETES. Aunque eso sí, las inversiones se comportan de manera distinta y hay algunas otras clases de activos que incluso se ven beneficiados. Por ejemplo, las acciones o bienes raíces en algunos casos. De ahí que te invito a responder esta pregunta. Para el 2026, ¿qué tipo de videos educativos prefieres en el canal?
más de acciones, de ETFs, de fibras, de SOFIPOS. Y es que, por ejemplo, hablando de la bolsa de valores, el año pasado fue muy interesante para muchas empresas. Este dato es el acumulado del año a los primeros días de diciembre y puedes observar cómo hay empresas, muchas tecnológicas con rendimientos interesantes, más 31, una Nvidia, Google más 62, vemos incluso algunas que no son necesariamente el sector tecnológico, Walmart cerca de un 30, algunas del sector salud 37, sector financiero 33, vemos casos de crecimientos interesantes y mucho de este mapa de calor pintado de verde. Muchas empresas, sobre todo del sector de inteligencia artificial y tecnología, tuvieron un crecimiento muy importante y se habla de una importante inversión para los próximos años. Algunos gigantes, como el caso de Microsoft, Meta, Amazon, Google, en 2025 tan solo invirtieron entre 300 y 400 mil millones en infraestructura de inteligencia artificial. Y de acuerdo a varios reportes, como este de Research and Markets, se habla que para el 2026 la tendencia es incremental, pero sobre todo con una mira paulatina de crecimiento hacia el 2030. Y no solamente en Estados Unidos, otras geografías, por ejemplo Europa, también se habla de un crecimiento en la inversión en infraestructura y tecnología e inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí vemos que es el segundo nivel de inversión más alto en los últimos 15 años. Y a ver, el seguimiento no solamente está concentrado en los gigantes tecnológicos que se hablan todos los días en redes, hay muchos sectores que pueden verse impactados. Ojo, tendrá sus riesgos, sus implicaciones, cada quien es responsable de hacer sus diagnósticos, pero hay empresas o sectores laterales, algunos muy relacionados, desde energía eléctrica, sistemas de refrigeración, de servidores y redes tecnológicas, sistemas de seguridad. Algunos reportes de expectativas del S&P 500 hablan de un crecimiento favorable del S&P 500 para el 2026 más o menos similar al del 2025. Pero recuerda que cuando se habla de expectativas, cada analista, cada casa de inversión, cada firma de research tiene panoramas distintos. ¿Y esto qué significa o qué implica para la bolsa de Estados Unidos, que es una de las principales? Revisando numerosos estudios, Bank of America, Morgan Stanley, Goldman, JP Morgan, HSBC, etc., visualizan muchos de ellos un panorama favorable para el 2026. Algunos rendimientos que oscilan entre un 10, un 11, un 14. Vemos casos excepcionales donde hay quien apunta para un año muy favorable, cercano al 17, aunque también hay quien visualiza un año más lateral, por ejemplo 4.4%. Claro, recuerda que estos reportes son expectativas y el panorama no es garantía, puede cambiar y sobre todo en el mundo de bolsa de valores. Ojo ahí. Aclarado esto que son solamente estimaciones, ¿cómo le fue a la predicción comparado con el año pasado? Cada año preparamos un video educativo de panorama económico y en el video de hace un año muchos esperaban que el S&P 500 rondara entre los 6.500 y 7.000 puntos. Esta era la lámina del año pasado. Y aunque estamos grabando este video en los últimos días del 2025 y el dato fino puede cambiar, muchos de ellos estuvieron bastante cercanos. Entonces, algunos de los puntos que hemos visto a lo largo del video es que si bien puede haber un crecimiento económico, aunque también se habla de algún crecimiento moderado para algunas economías, impulsado por el aumento de consumo. Aquí, ojo, importante tener un buen equilibrio entre consumo, ahorro e inversión. Ahora, también hay variables que hay que estar muy pendientes, el nivel de empleo y sus condiciones, y saber que la tendencia, de acuerdo a los expertos, es que las tasas se mantengan relativamente bajas, también apoyado por una inflación más controlada. En pocas palabras, puede ser de esperarse que las tasas de las SOFIPOS, de los bancos, de los CETES, se mantengan en niveles más o menos similares a los del 2025, en algunos casos incluso con una tendencia a la baja, aunque hay otros instrumentos que desde el 2025 se han visto favorecidos como fibras, ETFs, acciones. Pero también recuerda, el panorama económico es algo constante, algo dinámico. Si bien esta puede ser una fotografía bastante amplia, las variables se están moviendo todo el tiempo, hay información nueva. De ahí que siempre vale la pena estar muy pendiente, muy informado, cómo van las condiciones de las tasas, de los productos, entender las características, los riesgos, las letras chiquitas. ¿Tú qué opinas? Te quiero leer en los comentarios cuál es tu expectativa para el 2026. Yo te deseo de corazón que este sea un muy buen año para ti y tus finanzas personales. Gracias por acompañarme, no olvides dejar tu manita arriba y seguimos haciendo grandes las letras chiquitas de las finanzas. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.